estudiar al profeta Daniel, las epístolas a los tesalonicenses, me puso a estudiar el Apocalipsis. Y siempre que abres o que mueves una de esas páginas es un asombro tras asombro tras asombro, porque hay una serie de circunstancias que nosotros como iglesia no vamos a vivir, ya lo explicaremos en un momento, en otro momento. Pero sí hay circunstancias que son terribles para aquellos que queden por aquí. Allí, cuando comencé a estudiar, comenzó como una sensación de cierta impotencia, pues al ver toda aquella amalgama de revelaciones que tuvo Daniel, Pablo y Juan, y con lo que recién comencé a estudiar todo esto, me puse a pensar, Señor, yo no me puedo quedar con todo esto. Esto que estamos estudiando ahora, Señor, esto trae algo a mi vida. Tengo que avisar de nuevo a la iglesia. Tengo que avisar de nuevo a todo aquel que me está escuchando a través de las redes sociales. Y ese fue el primer pensamiento que tuve después de quedar con el corazón completamente dividido en emociones. Mientras lees las profecías hay unas emociones súper maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba observaba la gloria que le esperaba a la iglesia. Las bendiciones tremendas que le esperan a la iglesia. Una vez que la iglesia sea elevada a los cielos, tendremos allí pues nada más y nada menos que un encuentro con nuestro Señor, y allí celebraremos pues las bodas del Cordero. Ahí habrá un juicio, no para castigo, sino para bendecirnos por el hecho de que hemos actuado, según hemos entendido nosotros, en base a lo que Dios nos ha dicho. Allí será medido cada una de las obras que hayamos hecho y serán pasadas por la prueba de fuego, y las que han vencido, las que han sido buenas, pues prosperarán, y las que no serán quemadas. Pero habrá unas bodas tremendas, mientras aquí en la tierra habrá momentos de desesperación. Alegre por el futuro de la iglesia, pero también, hermano, un poco consternado, preocupado por la terrible situación que les vendría a los que quedarán aquí después del rapto. A los que quedarán aquí después del traslado, la traslación, como quieras llamarlo, de la iglesia hacia el Señor, porque seremos llamados hacia las nubes por una trompeta que nos llamará primero los muertos en Cristo y luego la iglesia seguirá, y ahí será algo inmediato. Pero preocupado, no solamente por aquellos que deciden obstinadamente en blasfemar, en ir en contra de la ley de Dios, en negar completamente al Señor, sino que preocupado también por aquellos que quizás sus frutos aún no han mostrado el que hayan entendido lo que es seguir a Jesús y viven de una forma parecida a la gente que está viviendo en el mundo, en sus pecados y en sus delitos. Preocupado no solamente por la gente que está sin Cristo, sino que preocupado también por los que están asistiendo a todas y a cada una de las congregaciones y que están ahí en una forma de vida stand-by y que no han dado un paso de fe, un paso de victoria para seguir a Jesús. Les gusta la alabanza, les gusta la comunión con los hermanos, nos gusta aquello, nos gusta lo otro, pero hay algo más. Hay algo más que hace que alguien sea un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué hace que alguien sea un verdadero seguidor de Jesús? La respuesta es muy simple, hermanos. No hay que ir a un seminario teológico de alto nivel. No hace falta estudiar hebreo ni arameo, hermanos. Simplemente todo lo que hay que hacer es seguir en sentido literal a Jesús. Seguirle en sentido literal, tal como la palabra nos lo indica. Y en este mensaje trato de describir cómo debe de ser la vida de aquellos que quieren caminar en los pasos de Jesús, en los pasos del Maestro, y ser parte de aquellos que algún día serán llamados a las nubes, al encuentro con el Señor cuando suene la trompeta al encuentro de nuestro amado Señor. Yo quiero eso, hermanos. Y hay algo que quiero que entiendas muy bien. Muy bien. Y con lo que te voy a decir el título del sermón. Implicaciones es el título de mi sermón.
¿Por qué al pastor se le ocurrió poner este título? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el seguir a Cristo trae implicaciones a nuestra vida. Trae repercusiones. Trae una nueva forma de vida. Y tenemos que andar en esa forma de vida cada día de nuestra vida. Entonces, ¿eres un seguidor de Jesús? Al hacer esta pregunta, la gente suele traer una gran variedad de respuestas. Puede ser que piensen, algunos dirán que es sinónimo, pues, de creer a Dios. Pueden pensar que es simplemente asistir al templo, participar de la comunión o la Santa Cena, ofrendar para buenas obras, ofrendar, diezmar mucho más de lo que nos piden, orar en momentos de necesidad, comportarse bien o ser religioso. Muchos piensan que eso es ser seguidor de Jesús. Pero no, hermanos. Ninguna de esas acciones responde a la pregunta que te acabo de hacer. ¿Eres un seguidor de Jesús? Ninguna de esas preguntas. Ni tampoco demuestra que alguien sea seguidor de Jesús, aunque me respondas afirmativamente. Participar de ciertas actividades religiosas no implica seguir al Señor. No tiene nada que ver. Aunque esas actividades, claro que sí, sí que las practican los cristianos. Por supuesto que sí. No todos los que participan en ellas, aunque sí lo hacen los creyentes, aunque no todos los que participan en las actividades son creyentes en Jesús. Entonces, para determinar si alguien sigue de verdad al Señor, tenemos que valernos de la instrucción bíblica, de la enseñanza de la palabra, no de lo bueno que nos puede decir alguien por internet, no de la revolución dialéctica que pueda tener alguien como buen orador, sino simplemente basarnos, anclarnos, fundamentarnos en lo que nos enseña la palabra para saber si somos buenos o somos discípulos de Jesús. Entonces, hermanos, quiero que leamos unos versos. Mateo 4, del 18 al 20, la estamos haciendo en la versión NTV, es un poco más clara. Entonces, allí se nos dice algo muy interesante. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Verso 19, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y les siguieron, dice la palabra del Señor. Señor, en esta mañana te pido, Dios mío, que tú nos ayudes a poder entender estos principios para nuestra vida. Señor, según vemos en tu propia palabra, los tiempos ya son cortos. Ya podemos ver señales y aspectos del anticristo moverse entre nosotros. Ya podemos ver que los hijos castigan a los padres. Ya podemos ver que hay luchas en los colegios. Ya podemos ver que hay indefensión para aquellos que lo necesitan. Ya podemos ver, Señor, que hay gran cantidad de enfermedades nuevas, rumores de guerras por todos lados. Señor, estamos viendo que tu palabra nos está haciendo entender que ya los tiempos se quedan cortos, que ya Jesús viene pronto. Y te pedimos que tú nos ayudes en base a tu palabra a entender y a responder a la pregunta de si soy un discípulo, un seguidor de Jesús. Que tu palabra, Espíritu Santo, penetre en nuestra vida, en nuestra mente y nos haga salir de aquí convencidos de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que nosotros, Señor, no solamente hemos entendido en nuestra mente, sino que ha llegado a nuestro corazón el hecho de que somos tus hijos y queremos agradarte en todo, Padre. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, ¿qué describe a un seguidor de Jesús? Bueno, para que podamos evaluar si en realidad somos seguidores de Jesús, tenemos que entender, debemos de entender cuáles son las verdaderas experiencias de un genuino seguidor de Jesús. Algunos podrían decir que son grandes estudiosos de la palabra. Vale.
Algunos podrían decir que son capaces de ayunar 15 días, ¿vale? Algunos podrían decir que son capaces de acudir a punta de teno a predicarle al farero que está allí. Gloria a Dios. Pero hay ciertas experiencias que todo seguidor de Jesús tiene que experimentar primero para mostrar al mundo de que eres un hijo, un seguidor de Jesús. El primero de ellos, hermano, es muy sencillo. Nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no somos, por supuesto, hijos de Dios. En Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ese es el primer paso que todo hombre, toda mujer tiene que dar para seguir a Jesús. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el perdón de Dios por fe, rendir cuentas a Dios de toda nuestra vida, de lo que estamos haciendo como Señor y como Salvador. Rendir cuentas, ¿sabes lo que significa rendir cuentas? Ponerte frente a Él y decir, Señor, ¿en qué te he fallado? He conseguido hacer esto, y el Señor te va a dar convicción a través de su palabra, a través de su espíritu, de que estás haciendo las cosas bien, pero también te va a dar convicción a tu espíritu de que estás haciendo las cosas mal. Y ahí tienes que tomar decisiones. El Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que Dios quiere, pero también nos da el poder para hacer lo que Dios quiere. Y tenemos que descansar en Él, movernos en Él y permitir que Él haga el trabajo que le corresponde a Él. Y nosotros haremos el resto. Pero nacer de nuevo es fundamental para nuestra vida. Ser cristiano es mucho mejor, mucho mayor que tratar de ser mejores personas. Es una vida nueva completamente en el espíritu. Es algo distinto. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que ni siquiera los grandes maestros religiosos llegaron a entender en su momento. Pero Jesús nos habla de que necesitamos nacer de nuevo. Significa que algo ocurre interiormente, que la vieja vida, la de forma de vivir, cayó, murió, y ahora vivimos en el poder de Dios, vivimos en la gracia de Cristo y aprendemos a andar a través del Espíritu Santo. Eso significa doblegar nuestra vida, nacer de nuevo. Y si no hay gente que nazca de nuevo, hermano, si no naces de nuevo, no podrás ser parte de aquel grupo que subirá en las nubes a recibir a Jesús. Tienes que nacer de nuevo. La segunda experiencia de un seguidor de Jesús es que tenemos que ser un pueblo que ore. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Toda la noche. Si seguimos a Jesús, si decimos seguir a Jesús, hermanos, le dedicaremos pues tiempo a la oración tal como lo hizo Él con su Padre. De hecho, será un aspecto, hermanos, importante de nuestra vida y no será como simplemente un clamor ocasional. No será como un ratito, como buenos días, Señor, buenas noches, Señor, bendice el alimento, Señor, y se acabó. No, será una relación. Será un tiempo en el que tendremos comunión con nuestro Dios. Al igual que dedicamos tiempo a nuestro novio, a nuestra novia, al igual que dedicamos ese tiempo con nuestra esposa para que tengamos una comunión, una comunicación buena y efectiva, hermanos, para que venga ese Shalom Bayit, esa paz conyugal que necesitamos en todos nuestros hogares, tenemos que tener nuestro tiempo con Dios. No es una oración simplemente de bienvenida a los cultos, es una vida de oración. Es un recargue de pilas continuo en base a la comunicación con el Señor. Todo aquel que es discípulo de Jesús también tiene una vida fundamentada en las rodillas, en los pies del Señor, orando, clamando, pidiendo y agradeciendo al Señor. Esa es una característica más, hermanos. Para que la oración sea una prioridad para nosotros, tenemos que pasar tiempo con el Señor a solas cada día. Comenzar y terminar con Dios, pues es una buena manera de iniciar, de hacerlo, de asegurarnos que seguimos las pisadas del Maestro, de Jesús. Pero hay más experiencias que muestran que uno es seguidor de Jesús. Y es que un discípulo escucha. Un discípulo de Jesús escucha. Mateo 17:5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Una característica de un discípulo
de un seguidor de Jesús es que escucha a su Señor. Escucha a su Señor. A menudo, pues comenzamos la mañana pensando en lo que tenemos que hacer en todo el día. Algunos tienen agendas en la nevera, otros tienen agendas en sus dispositivos digitales, otros tienen agendas en la cabeza como las mujeres. Entonces, aunque cumplir con nuestras responsabilidades es algo muy importante, muy valioso, hermano y hermana, más importante es dedicar tiempo ¿para qué? Para hablar con nuestro Padre Celestial, para escucharle, para pedirle que nos proteja, para que nos capacite y que nos ayude a ser obedientes y sensibles a su voz. Estamos inmersos, hermanos, en un tiempo donde hay un ruido excesivo, donde cualquier perturbación te quita la atención. Y nosotros como hijos de Dios, para mostrar a este mundo que somos hijos de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Significa muchas veces apartarnos, significa muchas veces levantarnos de madrugada, significa muchas veces leer incluso, como yo he visto en la península, en el metro, allí leyendo en el metro la porción de la palabra de hoy. Porque tú necesitas escuchar al Señor, necesitas la dirección de Dios para vivir cada día, necesitas saber qué tienes que hacer, si te tienes que cambiar de casa, si te tienes que casar con esta persona, no tienes que casarte, tienes que saber cómo andar, si moverte, cambiar de país. Tienes que hablar con el Señor para que Él te diga lo que es correcto y lo que es bueno para tu vida. Y un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, lo hace continuamente, porque sabe que su vida, su buena vida, lo mejor de su vida está basado en lo que Dios te puede decir y hacer. Entonces, hermano y hermana, Dios nos pide que seamos sumisos y obedientes a su voluntad. Por eso tenemos que dedicar tiempo a escucharle. Lo podemos escuchar con la palabra, lo podemos escuchar en la oración, pero también tenemos que tener ese tiempo de parada, de reflexión, en el cual podamos atender a lo que el Espíritu Santo nos diga. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está aquí hoy en ti, en tu vida? Él te habla, Él te ministra, quiere hacerlo, pero tienes que darle el tiempo necesario, tienes que darle la atención, buscar de forma intencional el tiempo para que el Espíritu Santo te ministre y te hable. ¿Cuántas veces chocamos y chocamos y chocamos con cosas porque no hemos atendido a la voz de Dios? Hemos querido hacer nuestra voluntad y, como decimos aquí en Tenerife, nos esmochamos. Nos rompemos, nos destrozamos. ¿Por qué? Porque hemos hecho nuestra voluntad, lo que hemos creído que es bueno. Pero lo que dice Dios es perfecto. Y tenemos que escucharle. Hermanos, no solamente tenemos que escucharle, sino también creer en Él, tenemos que obedecerle y tenemos que amarle. Esto significa, hermanos, que no podemos seguir a nuestro Señor Jesús con un corazón dividido. Mitad en el mundo, mitad con Dios. La Biblia nos habla en Marcos 12:30 que amarás al Señor tu Dios con la aorta. El resto del sistema sanguíneo no. No, con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con todos tus sentimientos, con tu persona física, con toda tu mente, sabiendo lo que estás haciendo y poniendo todas tus fuerzas. Esa es la forma en la cual nosotros tenemos que amar a nuestro Dios. No de boquilla. No de boquilla. Y no podemos afirmar que amamos a Dios y al mismo tiempo, pues, permitir que palabras, imágenes, actos, pensamientos impuros estén merodeando por nuestra vida. Es un choque completamente mortal. ¿Por qué? Porque el amor sincero por Jesús repercutirá en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que vemos. Cuanto más amamos a Dios, mejores cosas pensaremos, mejores cosas diremos y mejores cosas haremos. Si tú estás enamorado de la tele, pues al final dirás lo que dice el Latin Lover de turno. Dirá o pensarás lo que dice aquella de Telecinco. Dirás lo que dice el otro de no sé qué partido. Y al final ya no sabes ni lo que vas a decir.
Pero como creyentes nosotros tenemos que tener una dialéctica, una forma de hablar, de pensar muy conectada con el cielo. Eso mostrará señales de que somos discípulos del Señor. No hay otra forma de decirlo. Entonces, hermanos, tenemos que amar de verdad, porque el amor sincero, repito, repercute en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, hermanos, la séptima experiencia de un seguidor de Jesús es que hay que hacer algo con Él. Y es que tenemos que presentarlo a otros. Tenemos que mostrarlo a otros. Mateo 28:19 nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama en la jerga bíblica una mitzvah. Es decir, una ordenanza. No es un principio en el cual lo haces si te apetece. No es un principio en el cual, pues si tú te encuentras bien, hoy lo haces. Es una mitzvah, es una ordenanza, es un precepto bíblico del Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesús, antes de partir, dejó para sus discípulos. ¿Para quién? Dile a tu hermano, para ti y para mí. Es un precepto que quedó establecido para el pueblo de Dios, el presentar a Jesús a otros, el ministrar a Jesús a otros. Es una orden de Jesús. Y si en verdad, hermanos, que ya estoy finalizando, si en verdad seguimos a Jesús, si en verdad deseamos seguir a Jesús, estaremos continuamente deseosos de compartir la verdad de la palabra de Dios, presentando a Jesús a la familia, presentando a Jesús a los compañeros de trabajo, a nuestros amigos, hermanos, sin importar si les agradamos o no. Lo repito, sin importar si les agradamos o no. Estamos en un mundo, hermanos, lleno de odio, de amargura, de rencor y de muerte. Los seguidores de Jesús en lugares no occidentales están poniendo su vida en las manos del Señor al predicar el evangelio donde no lo permiten. Predican con estrategias presentando el evangelio. Predican con amor por el Señor. Porque han entendido que como seguidor de Jesús tengo que obedecer el gran llamamiento que me ha dado, que es predicar el evangelio, que es presentar a Jesús a las naciones como remedio para todos los problemas y sobre todo el remedio mortal que es el pecado. Y es una gran bendición. Y el gran momento en el que el Señor llame con trompeta a su iglesia, yo deseo que mi tierra sea la que sea elevada por completo. Y que todas las naciones aquí representadas vean a sus naciones levantadas en el cielo. ¿Cuántos lo desean? No hay otra manera sino predicando el evangelio. Los hijos tienen que entender que porque sus padres sean creyentes, ellos no heredan la salvación, porque como dicen por ahí, nuestro Dios no tiene nietos, sino hijos. Los hijos de hoy tienen que entender que tienen que recibir la gracia de Dios también en su vida, porque no vale la gracia que han recibido sus padres. Sus padres son referencias, son modelos, son gente que está viviendo lo que dicen, pero eso no implica que tú vayas a ser parte del pueblo que va a ser levantado de las nubes, porque tú tienes que tomar decisiones en base al llamado que te ha sido dado cuando te han predicado el evangelio. Tú tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador para ser parte también de ese grupo. Ahí la importancia, hermanos, de lo que es la predicación. Y no hablo de predicación solo del púlpito, es la predicación evangelística, el llevar a la gente, a los canarios, a los venezolanos, a los norteamericanos, a los italianos, hasta a los gomeros, llevarle la palabra de Dios. Hay que llevársela, hay que ministrarles, porque mostrará a la gente que somos hijos de Dios. Sin duda cada uno de nosotros puede decir algo que capte el interés de aquellos que nos están escuchando y que aún no siguen a Jesús, como por ejemplo lo que el Señor ha hecho con tu vida. Nadie puede refutar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Nadie. El cambio que tú has tenido en tu vida, nadie lo puede refutar, porque tú lo estás viviendo. Saliste de la droga, eras un peleón, eras un golfiante, eras esto, eras aquello, eras lo otro, y ahora has cambiado. ¿Por qué? Porque el Señor te cambió.
Y ese testimonio puede producir grandes beneficios en aquel que te escucha y es la forma de que el Espíritu Santo comienza a penetrar y a tratar con la persona. Tu ejemplo, tu vida. Pero hay algo más, hermanos, que tienen que experimentar aquellos que son seguidores de Jesús. Y es que tenemos que seguirle, pero también servirle. Nos dice Juan 12:26, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Pero luego dice algo muy interesante. El Padre honrará a todo el que me sirve. Y el gran ejemplo de servicio, ¿en quién lo vemos? En Jesús. Es el gran ejemplo de los ejemplos. Vino a servir y nosotros como seguidores suyos debemos hacerlo también. En un momento de una manera, en otro momento de otra manera. Todos tenemos la capacidad para servir a Jesús. Tenemos algún don, algún talento, alguna virtud que nuestro Dios nos ha dado para poder hacerlo. Tenemos la capacidad para servir a Jesús de alguna manera por medio del servicio a los demás. Por medio de la ayuda. Podemos servir de muchas maneras. Ayudando, cuidando, animando, consolando, dando, enseñando o compartiendo la palabra de Dios. Hay muchas formas de mostrar que somos seguidores de Jesús sirviéndole. Hasta incluso con una escoba. ¿Cuántos lo creen? Hasta incluso con una escoba podemos mostrar que tenemos amor por el Señor y que queremos servirle. La novena experiencia, y es la última, de un seguidor de Jesús, es que un seguidor de Jesús es capaz de sufrir por su Señor. Nos dice la palabra en Filipenses 1:29, pues a ustedes se les dio no solamente el privilegio de confiar en Jesús, sino que además nos dio también el privilegio de sufrir por Él. ¡Wow! Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado ese sufrimiento al servir al Señor. Podemos estar seguros de que si no hemos sufrido ahora, en algún momento, si estamos serios con el Señor, sufriremos. Puede que incluso seamos rechazados por nuestra propia familia. Puede que incluso pues tengamos pérdidas materiales o incluso que otros se alejen de nosotros. Y esto es debido a que les hacemos sentir incómodos. Le hacemos confrontar su vida con la palabra de Dios, ya que nosotros con nuestras palabras y con nuestros actos no estaremos imitando lo que hace el mundo, lo que hacen ellos. Entonces, hermanos, el hecho de que podamos sentir ese rechazo, esa burla, esa incluso torta, hermano, quiero decirte que esto no debe de impedirnos seguir al Señor Jesús y seguir compartiendo el Evangelio. Al contrario, nos ayudará a recordar que Jesús sufrió más por nosotros, de que fue apedreado, escupido, rechazado, violentado, expulsado, sufrió por causa de la obediencia a su Padre, por causa de su predicación, sufrió, sudó hasta sangre, experimentó mucho dolor. Llegó a cumplirse la profecía que hablaba acerca de ese Mesías sufriente, pero ahí no quedó la cosa, sino que además fue crucificado y muerto. La gran referencia para nuestra vida no son los pastores, no son los ministros, no son los misioneros, no son los evangelistas, sino que es Jesús. Es la gran referencia con respecto al sufrimiento. Él sufrió. Eso no significa que los demás no sufran. Claro que sufrimos y sufriremos por causa del amor de Dios. Pero lo repito, sin embargo, esto no debe de impedirnos el seguir adelante. Dile a tu hermano, ánimo, sigue en las manos del Señor. Ánimo, sigue adelante con lo que el Señor ha puesto en tus manos. No cedas en el empeño.
Hermano, quiero aquí ponerte el listado de las experiencias de un verdadero discípulo de Jesús. Si quieres, le puedes sacar una foto, lo que tú quieras. Y puedes examinar tu vida y decir, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué sobra? ¿Qué necesito? ¿Qué me tengo que añadir? Porque, hermano, te va a ayudar mucho. Aunque pudiéramos sentirnos atraídos por alguna de ellas, hermanos, atraídos a escoger cuál de esas características para imitar debo de hacer, porque así mostraré que soy hijo de Dios, porque nos parecen acordes, porque nos parecen, hermanos, muy buenas para nuestro carácter, para nuestra forma de ser. Todas son esenciales para andar con Jesús. Todas son importantísimas y deben de convertirse en aspectos importantes para nuestra propia vida. Y quiero finalizar con un par de palabras, hermanos. No te dejes atrapar por el cristianismo nominal. Déjate atrapar por el cristianismo radical. Déjate atrapar por el cristianismo que se mueve, que actúa, que causa revolución. Déjate atrapar por el evangelio que transforma las vidas, que produce cambios en las sociedades. No te dejes atrapar por el evangelio que está quieto, parado y moribundo. La gente en la calle no está esperando otra cosa de la iglesia. Tú y yo somos voceros de Dios. Y tenemos que hacer, hermanos, la voluntad de Dios, pero ser ejemplos de lo que decimos. Trabajando, actuando, moviéndonos. Reflejando estas actitudes de un seguidor de Jesús. Pero pastor, eso es tan complicado. Claro que lo es. Lleva su tiempo. Lleva sus disciplinas en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo está contigo y conmigo para poder ayudarnos. Quiere compartir su poder en nosotros para que podamos hacer a lo que Dios le agrada y que podamos ser parte de ese grupito que va a ser levantado de las nubes para tener unas bodas ahí tremendas, una fiesta increíble y para que no seamos partícipes de lo que va a quedar aquí abajo, la gran tribulación. Para que no seamos partícipes de eso. Para que cuando allá se pase lista, Micas levante la mano, Isidoro, mi esposa, yo levantemos la... Aquí estamos, aquí. ¿Cuántos quieren estar presentes en esa lista? Seamos discípulos de Jesús. Experimentamos el día de mañana el gran gozo de escuchar esas palabras del Maestro que nos diga que bien has hecho, entra aquí, mi descanso ahora. Se acabó el sufrimiento. Vamos a celebrar unas bodas. Vamos a gozarnos ahora. Y encima el Señor nos estará preparando para cuando venga el momento de que Él venga de forma visible a trabajar en la tierra, vendremos con Él a guerrear. La iglesia vendrá con Él. ¿Sabías eso, hermano? Pero para venir a guerrear, primero tienes que subir. Y para poder subir a las nubes, tienes que ser un buen hijo de Dios. No significa bueno por compasivo. Significa que estás llevando a cabo el plan de Dios, el propósito de Dios en tu vida aquí en la tierra. Que estás dando los cambios que Él nos muestra en la palabra que debe tener todo hijo y toda hija de Dios. Entonces aquí hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos. ¿Podemos dar seguridad, podemos firmemente afirmar que somos seguidores, discípulos de Jesús? ¿Hay algo que resta, que falta a nuestra vida? ¿Hay algo que aún mantiene luchas en nuestro ser y que no hemos conseguido dominar? Porque yo quiero estar abrazado de mi Señor. Porque yo quiero dejar de sentir o de dejar de tener que tomar la pastilla de la tensión de una vez por todas. Yo quiero dejar de pensar que si como azúcar voy a engordar. Yo quiero ya dejar eso. Y vivir una vida gozosa por la eternidad.
Quiero ser parte de ese grupo que va a ser elevado a las nubes. Quiero ser parte y cantar a ese corito ahora, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Yo a mi nombre, aleluya. Entonces, hermano, ¿cuál de estas características es la que te resulta más difícil de aceptar, de comprender? ¿Cuál de esas características es la que más tu ser interno te dice, no, yo no voy a poner la otra mejilla? ¿Cuál de estas características es la que aún te mantiene en lucha con el Señor? No estamos hablando de perfección, porque nadie lo va a hacer aquí en la tierra, nadie. Solo lo fue Jesús. Pero sí estamos hablando, hermanos, de cambiar, de seguir cambiando, de seguir ofreciéndole el sacrificio agradable con nuestra vida al Señor. De ponernos en el altar, en su presencia y decir, Señor, lo que aquí me falta, ponlo. Señor, ponlo, porque yo no alcanzo a vivir, ayúdame. Y lo que sobra de mí, quítalo. Esa es la actitud de un discípulo del Señor. Estamos dispuestos a pedirle al Señor que obre en nuestra vida de tal manera que haga una cirugía en nuestro ser para quitar o para poner lo que falta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con nuestra vida? Yo, mientras estudiaba el libro Apocalipsis, veía el sufrimiento de aquellos que iban a quedar aquí en la tierra. De aquellos que iban a recibir salvación, pero ya no a través del Evangelio de la gracia, sino a través de martirio, a través de dolor, de quebranto, a través de persecuciones. Puedes leer en la Biblia que va a cambiar toda la sociedad, que habrán engaños, que habrán coaliciones de gobiernos mundiales, que habrán situaciones que parecerán lo mejor. Ya no estaremos aquí, gracias a Dios. Pero para los que quede habrá engaño tras engaño tras engaño para que no puedan recibir la salvación. Y yo no quiero que mi familia sea parte de eso. ¿Cuántas de ustedes tienen familia que aún no están en el Señor? Piensen en todos ellos. No tengan temor de leer el Apocalipsis. La Biblia dice en un principio que todo el que lo lee, todo el que lo enseña, es un bienaventurado. Porque entiende lo que le espera a las sociedades actuales, pero sobre todo muestra lo que le ocurrirá a la iglesia, a la novia del Cordero. Pero mientras tanto la novia tiene que estar peinándose, planchando su ropita, ajustándose el corsé, no sé qué. Todo lo que hacen las novias para cuando llegan las bodas. En sentido espiritual tenemos que estar mirándonos, poniéndonos cara a cara con el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Ponme aquello o lo otro. Para agradar al novio. Ya no para agradar al pastor, porque no. Yo estoy casado ya, gracias a Dios. Pero sí para agradar al Cordero de Dios, a nuestro novio celestial, a Jesús. Cuando te pones a estudiar el Apocalipsis, es lo que te digo, vienen encontronazos de emociones. Pero yo no quiero mantener una lucha intelectual con todo esto, sino quiero mantener una lucha en el buen sentido espiritual, de querer agradar a Dios. ¿Cuántos quieren apoyarme en esa lucha? Es una lucha en la que tú tienes que poner voluntad. No solamente que la palabra que hayas entendido hoy quede aquí, sino que baje al corazón, que se frague en nuestra vida y que comience a producir fruto. Cuando eso ocurre hay cambios. Primero en nosotros, luego en nuestra familia, en nuestro hogar. Vienen, como dicen los judíos, el Shalom Bait, la paz conyugal, una paz que no es normal, que no la tiene cualquiera. Cuando Dios está habitando en el hogar, hay una paz verdadera. Cuando eso viene, hay cambios en las sociedades. Porque aunque los gobiernos mundiales no quieran, los verdaderos cambios los traen las familias. Y cuando las familias están llenas del Señor, con el poder de Dios hay transformación.
Entonces nuestras familias tienen que vivir esas experiencias. Ser seguidores, ser discípulos de Jesús que esperan una llamada. Así que hermanos, como dijo la pastora antes, tratemos por todos los medios de ser gente que no mire hacia abajo, sino que miremos hacia arriba de donde viene la salvación. Del cielo, de donde viene nuestro Señor. Ponte de pie, por favor, conmigo. Los músicos suban y la pastora también. Nos ponemos en pie todos y vamos un momento a la oración. Señor, en el nombre de Jesús, qué bueno es estar en tu presencia. Qué bueno es estar escuchando tu palabra, recibiendo dirección, exhortación, guianza a nuestras vidas. Y queremos agradecerte por el futuro glorioso que le espera a la iglesia, Señor. Un futuro que ni siquiera los mejores poetas podrían describir. Un futuro preparado para todos aquellos que te buscan, que te aman, te obedecen, te siguen, te son fieles, Señor. Un futuro en el que tu iglesia, la iglesia de todos los siglos, será levantada en poder y en gloria. Tu iglesia, Señor, que a través de los siglos ha sufrido martirio, dolor, quebranto, será levantada en poder y toda lágrima será quitada, todo llanto, todo dolor será borrado. Señor, tu iglesia que siglo tras siglo ha estado predicando fielmente tu evangelio, será recompensada. Señor, tu iglesia que a través de las generaciones ha utilizado las estrategias del cielo para, a través de tu Espíritu Santo, convencer a hombres, a ancianos, a jóvenes, a niños. Gracias por los que me predicaron a mí. Gracias por aquellos que fueron valientes, esforzados. Gracias por todos los que han traído el Evangelio a Canarias y a nuestros países representados aquí. Gracias porque ese Evangelio transformó nuestras vidas, nuestros corazones y nos ha hecho hijos tuyos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a mantenernos no solamente en tu victoria, sino en tu camino. Trae poder a tu iglesia de este siglo XXI para resistir al maligno, para rechazar las mentiras, para conquistar, para levantar bandera en lugares donde nunca antes fue levantada, para postrar al enemigo, soltando a todas las almas de todos los barrios con el poder de tu evangelio. Pero ayúdanos a nosotros a ser esos evangelistas llenos de poder, quebrantados en ti, dirigidos por ti. Evangelistas que te amen y que te sirvan todo día. Ayúdanos, Señor, a cumplir también con nuestra parte, con la generación con la que nos ha tocado vivir. Y en los momentos de sequedad, en los momentos de angustia, danos poder, Espíritu Santo. Danos de tu gracia para levantarnos, para de nuevo levantar nuestra cabeza hacia el cielo y recibir ese baño fresco de gracia en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están pasando dificultades a nivel personal con respecto a todo esto,
Quizás puedan decir alguno de ellos, alguna de ellas, Señor, yo no estoy cumpliendo con estos requisitos. Todos los requisitos perfectos los cumplió el Señor. Pero el Señor demanda de nosotros valor, entrega, sacrificio y fe. Y te pido por los hermanos y las hermanas que están pasando dificultades en su ministerio aquí en la tierra como discípulos. Derrama de tu unción sobre cada uno de nosotros, de tu fuego, Señor purificador. Quebranta el yugo del maligno, rompe los pensamientos que Él haya puesto en las mentes. Quebranta, disipa con tu viento poderoso, Señor, todo argumento que haya querido sembrar en las familias. Y te pido, Padre, que nos ayudes a ser ese pueblo que comparte lo que hemos recibido. Gracias por todo, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Rey de Reyes.